¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que la estén pasando muy bien. Fíjense que quiero tocar un punto bien importante. El tema de la abundancia. Mucha gente realmente no la ve por situaciones que ha vivido y carencias y todas esas cosas al final se hacen creencias personales y eso mismo están viviendo. Para ellos ya es normal vivir en la escasez. Pero también viene un tema, aunque no lo crean, mucho es un tema religioso. No es un problema bíblico, sino es un sistema religioso, que en mi caso también, como en varias historias lo he platicado, yo fui de una religión donde se decía que era malo el que tú quisieras progresar, porque la gente cree que tú quieres progresar, pero como que te vas a ir y te vas a apartar del camino correcto. Entonces te lo hacen ver de una u otra manera mal y ahí empieza la gente a tener ciertas creencias que los empiezan a limitar porque como saben que es malo, entonces tienen bloqueado la abundancia. Y con abundancia trato de decir gente que pueda vivir cómodamente, gente que pueda pagar todas las cosas que corresponden a su casa, su coche, su familia, los gastos creo que de día a día que podemos tener y además, ¿por qué no tener para viajar, para darnos ciertos lujos? Creo que es importante porque estoy convencido que venimos a esta vida a vivirla, no a sobrevivirla. Entonces mucha gente tiene esas creencias que en lo particular yo también la tuve. Y al final yo tenía un cartelón, como les decía en un video anterior, que tenía bloqueado todas esas cosas. Porque me refería porque yo veía pues, que aquí quería tener un coche, una casa y muchas cosas más, sueños, ¿no? Y yo había aprendido que pusieras abajo gracias a Dios por estas cosas porque es algo mejor y es algo adicional a nuestra vida. Quiere decir que estamos agradeciendo hoy lo que tenemos, pero que estamos deseando algo. Entonces, quiero hacer este video un poquito diferente al anterior porque yo puedo decir muchas cosas y les puedo enseñar también la ley de atracción, la física cuántica, metafísica, pero quiero explicarles ahora con la palabra de Dios porque yo lo hablo pero no les he enseñado los textos. Entonces para que ustedes se puedan quitar esa venda de los ojos y vean realmente qué habla la palabra de Dios. Ustedes saben que me gusta tocar muchos temas de abundancia, el crecimiento personal, en todas las áreas de la vida, pero yo también me baso mucho en la escritura porque me gusta, me fascina aprender de ella. Entonces, en mi caso, cuando yo tenía ese bloqueo, como ustedes saben, yo era capitán de Aeroméxico y ahí leía mis libros de emprendimiento, pero cuando yo no tenía resultados, dije, puta, como que quiero mis negocios, pero como que no tengo el éxito, empezar a ganar dinero, o sea, sí ganaba como trabajador, como empleado, pero quería generar para pronto retirarme y tener más tiempo de calidad de vida. Yo creo que todas las personas creo que buscan la libertad financiera pues para tener una mejor vida, estar más en tu familia y poder disfrutar de muchas cosas. Entonces lo que me tocó es llevar la escritura. Entonces una de las cosas que yo empecé a descubrir es, por ejemplo, aquí en el libro de Génesis, para que ustedes lo puedan buscar también, en Génesis capítulo 1:8, el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Entonces, perdón, es Génesis 1, capítulo 28, para que vean que fue el primer mandato que Dios le dijo a la primera pareja que estuvo aquí en la tierra. Y se los voy a leer directamente en la palabra de Dios para que vean que no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la palabra. Y dice, y Dios procedió a crear al hombre a su imagen y a la mujer de Dios la creó, macho y hembra la creó. Y además los bendijo. Aquí viene la parte que quizás nos interese en este aspecto. Además los bendijo Dios y le dijo Dios, sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla. Primer mandato, sean fructíferos. Si tú tienes un hijo fructífero o tienes una empresa fructífera, es que está hablando que algo que produce, no dice que te hagas menos ni te hagas chiquito. Entonces es el primer mandato que cuando hace a la primera pareja, aquí dice el versículo 27, y Dios procedió a crear al hombre a su imagen y a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Está hablando justo el tema de la creación del hombre y la mujer.
Por consiguiente y de inmediato, sé fructífero, multiplícate, abundancia, hijos, nietos, generaciones. Lo primero era eso, el primer mandato de la escritura. Entonces ahí está la gente con esos bloqueos. Y la gente dice, no, pero es que, pues como que, ¿qué tiene que ver la Biblia con el tema de abundancia? ¿Qué tiene que ver el emprendimiento con que las cosas funcionen? Te voy a leer un texto, yo creo que uno de los principales que a mí en lo particular me gusta, que es el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, para que vean el tema del emprendimiento, dice, este libro de la ley, o sea, la escritura, no debe apartarse de tu boca, lo que tú estás diciendo. Y día y noche tienes que leerlo en voz baja, a fin de que cuides de hacer conforme a todo lo que está escrito en él, para que entonces tendrá éxito en tu camino, entonces actuarás sabiamente. Y otro también trae la traducción que dice que todo, si lees la escritura día y noche, aquí dice que todo lo que vas a tener, vas a tener éxito. Entonces ahí está, te está dando un consejo a la palabra de Dios, que si tú lees la palabra de día y de noche en voz baja, dice, todo lo que hagas tendrá éxito, prosperará todo. No dice la parte espiritual, ni dice nada más la parte material. Quiere decir que tú eres una persona que al leer la palabra de Dios, pues, estás buscando el reino de Dios, estás buscando conectarte con la fuente. Y al tú estar conectado con la fuente, imagínate un cable conectado a la fuente de la abundancia que es Dios, pues obviamente como yo, como su hijo, tengo que estar conectado con la abundancia y tengo que ser abundante. Entonces aquí está un consejo, como les digo, está en Josué 1:8, para que vean cómo sí es bien importante el tema del emprendimiento. Y es el más importante porque como yo siempre les digo, que tú vas a emprender y quiero que te vaya muy bien y que logres a lo mejor estar en bienes raíces y que al final puedes tener una casa y la puedes vender o tener por generaciones, pero al final la casa se queda y tú te vas porque la gente dura 80 o 90 años o menos, ¿no? Pero si tú haces el emprendimiento con Dios, el día que te vayas es para siempre, o sea, me refiero que hay algo que viene para ti. Entonces a veces nos cegamos y cuidar esos años y se nos olvida la parte espiritual, pero no tiene nada de malo lo otro lo tienes que tener, porque hoy tienes vida, entonces hoy tienes que vivir un lugar bonito, o lo mejor posible, que te vaya bien, porque al final hoy tienes vida y entonces ahorita en este momento lo tienes que hacer, lo tienes que buscar y es lo normal. Adicionalmente, después dice que Jesús vino a este mundo para dar la vida en abundancia. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios, que la vida sea para siempre, y esas ya son profecías que están en Marcos, en Apocalipsis, en Mateo, que muy pronto sucederán. Por eso Dios habla de la abundancia, en todo sentido, porque yo creo que para mí la abundancia es la esencia de Dios, y tú eres de la parte de la esencia de Dios, pues tienes que ser abundante. Pero ¿por qué la gente no está en esa esencia? ¿O por qué no está así? Porque lo ve mal, porque no cree, o cree que, como les dije, la otra vez hicimos una entrevista en Polanco, y entrevistamos a gente si querían ser prósperos y dijeron que no, porque ellos iban a ser personas malas. Entonces mucha gente cree que si tienes dinero te haces una persona mala, o que si tienes dinero te vas a perder. Por eso es muy importante, la escritura decía, pone primero el reino y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Lo que hace la gente es que primero va y busca lo demás y hasta el último, si se llega a acordar, se acuerda de Dios. Entonces es bien importante estar con esos temas, tenerlos muy claro y darle el lugar que corresponde. Pero les quiero enseñar, ustedes saben que hoy existe la ley de atracción, que al final esa ley, pongamos, aquí hay una terraza, si yo me aviento por la ley de gravedad, me voy a caer. Es una ley que Dios puso para poder vivir en esta tierra,
que es un mundo material, pues si no hubiera la gravedad todo flotaría, sería muy difícil que el ser humano pudiera vivir. Entonces por eso Dios pone esas leyes. Pero hay gente que dice, es que yo le pido al universo. Recuerden que son leyes universales. O sea, yo le llamaría que son leyes puestas por Dios, pero al final la gente le puso que son leyes universales. Entonces la gente tiene la costumbre, la gente que está en el emprendimiento, dice, es que yo ya le pedí al universo una casa, yo ya le pedí al universo un coche. A ver, yo le pido al universo algo, universo. Pues es como, yo siempre les digo, es como yo que le pida, a ver, quiero hacer esta casa unos metros para allá. No le puedo pedir a la casa, oye casa, quiero que te extiendas, por favor, y crece 2 metros para allá. La casa al final no lo entiende porque es una creación. Es cierto que yo estoy teniendo un pensamiento, es cierto que yo estoy deseando algo, y por la ley que puso Dios, si yo lo creo y tengo fe, se va a cumplir. Pero la escritura también dice, hay gente que le da la honra a la creación cuando la honra debería ser al creador. Entonces yo los trato de acomodar un poquito, que cuando pidas algo no le pidas a la creación, sino pídele al creador, a Dios, el creador de todas las cosas. Como si te digo, oye, pues si tienes la oportunidad de pedírselo a tu papá, el rey del universo, el todopoderoso, pues no vas y le dices a un santito o a la virgen o algo así. Porque aparte la escritura, ahorita yo te lo voy a enseñar, que dice que se lo pidas a Dios, no a alguien más. Porque si tienes la oportunidad, o sea, imagínate tú que tuvieras la oportunidad de solicitar un crédito para una casa. Y si puedes solicitárselo al empleado de un banco, pero si tú conoces al director o el dueño del banco, pues te daría muy rápido. ¿Por qué no vas con el de arriba en vez de pelearte con la gente de abajo, que no entiende a veces? Y que además en ningún lado en la escritura, de Génesis al Apocalipsis, te dice que tú le reces a esta, que le pidas a la Virgencita, que le pongas una imagen. De entrada la escritura dice que eso es idolatría, el tener imágenes, el tener todas estas cosas, e inclusive orarle a. Porque dice, recuerden que la escritura decía que esas imágenes no te escuchan a ti y ellos tampoco pueden hablar. Entonces es bien importante que entiendas eso. Y eso no lo digo yo, lo dice la escritura. Lo que pasa es, claro, a mucha gente no le conviene enseñarte esto porque se contrapone a sus propias creencias o tradiciones que ellos están teniendo. Pero bueno, lo que trataba yo de decirles es que cuando pidan estas cosas, tus necesidades, pues pídesela a tu papá que es Dios, porque Él te hizo a ti y pensó en ti. No le pidas a ninguna entidad. A Dios dice que es un Dios celoso, que le gusta que le pidan las cosas a Él directamente. Cuando la oración es directamente a Él, no es a un santito, ni San Judas, ni nada de eso. Eso es idolatría. Jesús también dijo cuando estaba en la tierra, oye, se le querían adorarlo y todo. Es que no, la adoración nada más le pertenece a mi Padre. Y Él por eso dio la oración modelo del Padre Nuestro, Padre Nuestro. No es para que repitiéramos como merolicos, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y otra, y 100 veces. Esas son tradiciones y doctrinas de muchas religiones. Pero no, era un ejemplo que tú le dijeras a Él como tu Padre. Era un ejemplo nada más. Pero por eso él dice Padre Nuestro, no está diciendo pídele al Santo Nuestro o a la Virgen o a María o a Pablo o al apóstol o a alguien que canonizaron, un señor que ni siquiera tiene que ver y está muy alejado de Dios. No, directo a él, al jefe. O ahora imagínense gente todavía que le pide al universo. O yo creo que es padre saber cómo, o sea, ustedes piensen, nada más véanlo el ejemplo. Imagínate que yo tengo mis hijos y mis hijos saben que yo soy su papá y ellos empiezan a decir, le voy a pedir a mi, o sea, en vez de, o sea, yo creo que es padre escuchar a tu hijo, oye papá, ¿me puedes ayudar en, no sé, en una tarea? O me puedes ayudar, no sé, a comprar algo, algo así. Es padre que dices, mira qué padre que mi hijo me toma en cuenta. Y a lo mejor tú te sentirías triste y quizás decepcionada que vieras, oye, pues resulta que te enteras, oye, es que tu hijo, tu esposa te platicaron, es que tu hijo necesitaba algo
y le pidió ayuda a un amigo o el papá de un amigo. Y tú dirías, pero pues si yo estoy aquí, yo soy su papá, ¿por qué no me lo pidió a mí? Yo soy su padre. Entonces, ahora imagínate tú a Dios que siente cuando se lo estás pidiendo a otras personas que ni siquiera te escuchan. Realmente esto es lo que dice la escritura y te voy a enseñar además lo que ha dicho la física cuántica, la ley de atracción, todo esto que siempre oremos y pidamos por las cosas. Porque hay un libro que se llama Pide y se te dará. Todas esas frases y esa enseñanza está en la escritura, aquí, en este libro. Pero claro, como es verdadero, es cierto, lo están enseñando, pero no te enseñan el texto. Dices que pide y se te dará, pero esa fue una enseñanza de Jesús. Les voy a leer un poquito de ello, que dice Juan, capítulo 14, versículos 12, 13, 14, y de ahí me paso al 23, ¿ok? Muy verdaderamente les digo, el que ejerce fe en mí, ese también hará las obras que yo hago. O sea, aquí está hablando Jesús. Y el que ejerce está hablando Jesús. Muy verdaderamente les digo, el que ejerce fe en mí, ese también hará lo que yo hago. Y recuerden qué obras hacía Jesús. Hacía milagros en ese entonces. Y dice que si tú tienes fe en él, también harás milagros. Y a lo mejor tu milagro es tu situación financiera, tu situación de salud, o inclusive llegar a más personas, enseñar la palabra de Dios, qué sé yo. Pero eran las obras que él estaba haciendo. Y además dice, y harán obras mayores. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un alcance. Yo con internet, con este video, pues llego a mucho más personas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si hablara yo con una persona y le enseño esto, nada más llego una, pero hago la red social y puedo llegar a miles de personas. Entonces dice, bueno, dice, harán obras mayores que estas, por eso yo estoy siguiendo mi camino al Padre. O sea, él siempre le daba lo que enseñaba, yo lo estoy haciendo al Padre. O sea, no está yendo por otro lado, lo está diciendo y él está siguiendo su camino de su Padre. Nosotros como sus hijos y como hermanos de Jesús también debemos de hacer el camino directo al Padre. Pero bueno, dice el 13, también cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, por eso les he dicho, cuando hagan una oración, pídala en el nombre de Jesús, no lo inventé yo. Aquí está diciendo Jesús en el Juan capítulo 14, 13 está diciendo, también, primero les habló de la fe y luego les dijo, también cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, esto lo haré, o sea, él lo hará, porque para que el Padre sea glorificado respecto al Hijo. Porque imagínate saber, glorificado es como la gente dice, mucha gente dice gloria a Dios, y no tiene idea ni lo que significa gloria a Dios. Aquí está diciendo que tú le pediste cosas a Dios en el nombre de Jesús. ¿Y quién va a ser glorificado? Pues Dios, porque vas a dar las gracias. O sea, no es decir, es que yo lo logré y tengo estos negocios, la gloria es mía porque yo lo hice. No, si tú se lo pediste a él, la gloria es de él, porque él te lo dio. Por eso yo siempre digo, esa religión está, gloria a Dios, amén, 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 amén. No tiene de veras el sentido de decirlo, porque no tiene el sentido de por qué es gloria, porque él lo hizo para ti. Y después dice, si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Entonces Jesús también, recuerden, Jesús tenía poder en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Entonces en la escritura también dice que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. Jesús también fue parte del creador de la tierra y del universo. Y yo no lo digo, lo dice Génesis. Además de ello, el versículo 23 dice, en respuesta, Jesús les dijo, si alguien me ama y observara mi palabra y mi Padre lo amara, y vendremos a él, haremos nuestra morada en él. Imagínate que tú amas a Dios, a Jesús, que dice, Dios hará la morada en ti. ¿Te imaginas tener esa conexión con Dios y con Jesús? Imagínate cuando la gente se conecta con esa gente negativa y dices, no, qué horror juntarme con estas personas, son de lo peor del mundo. Y ahora aquí está diciendo que si tú, fíjate bien otra vez, en respuesta Jesús les dijo, si alguien me ama y observa mi palabra, o sea, la escritura, y ama a Jesús,
y mi Padre lo amara por lo que tú estás haciendo con su Hijo, el Padre, o sea, Dios lo va a amar, vendremos a Él, o sea, a ti, y haremos nuestra morada en Él, o sea, en ti. ¿Te imaginas eso maravilloso en tu vida? La verdad es algo increíble, pero ahí está en la palabra. Yo la verdad es que miren, no he hecho todo, lo anoto, lo subrayo y todos los días la leo. Digo, hago mi trabajo, me levanto, oro y me pongo a leerla y a releerla y a poderla entender, porque es un proceso. Pero por eso es bien importante, porque a mí me ayuda pues, para entender muchas cosas y para ponerlo en práctica y tener fe. Y ya no me afano, ya lo suelto. Y pues yo ya se lo pedí a Dios. Aquí dice que yo se lo pida a Dios en el nombre de Jesús. Y cuando la manifestación sea hecha, le dé la gloria a Dios. Por eso hay gente que le da gloria al universo. Aquí la escritura dijo que cuando se te cumpla, le des la gloria a Dios. Y hay gente que dice, es que el universo me lo dio. ¿Te imaginas que tu hijo, o sea, mi hijo me dijera, ya se me dio lo de mi coche y le doy la gloria a mi tío que él fue el que me ayudó? Digo, no manches, yo se lo compré, o sea, yo se lo di y le den la honra a otra persona. Por eso es padre que no le pidas al universo, o sea, son confusiones mentales. El universo es una creación, no es Dios. Es cierto, es parte de Dios, porque nosotros somos una parte de Dios, el universo es una parte de Dios. Pero Dios no es el ente del universo, es su creación, es parte de él, efectivamente. Pero así dice Dios que lo hagamos directamente con él. Además, fíjense bien, Juan capítulo 15, 7 dice, si permaneces en unión conmigo, está hablando también Jesús, si permaneces en unión conmigo y mis dichos, lo que yo les estoy diciendo son los dichos de Jesús, no son míos, dice, si permaneces en unión conmigo y mis dichos permanecen en ustedes, o sea, su palabra, lo que él decía, dice, pidan lo que quieran. No dice pide solamente por la religión, y aparte, bueno, creo que la religión está muy apartada de Dios, porque Jesús no vino a poner ninguna religión, eso queda muy claro, porque Jesús es el camino y la vida, no la religión, ni te salva la religión, te salva Jesús, nada más. Cuando creas en Él, eres acepto y eres salvo por dádiva gratuita, por su sacrificio. Ni siquiera tú estabas en la vida cuando Él había dado su vida por toda la humanidad, nada más que salva al quien crea en Él. Entonces, bien importante. Pero velo nada más, nadie de religión te avisa. Acuérdense, una cosa es la religión, es doctrinas, es apartarte más lo que sea de Dios para mantenerte ahí, así agarrado de ahí y que estés con mucho miedo. Pero si tú lees y por tu lado te vas a dar cuenta de muchas cosas. Fíjate la importancia de Juan 15:7. Si permanecen en unión conmigo y mis dichos permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Ahí está. Te está diciendo Jesús, el Hijo de Dios, pide lo que quiera, lo que quieras. ¿Qué estás necesitando? ¿Un trabajo? ¿Qué estás necesitando? ¿Tu negocio se cerró? ¿Qué estás necesitando? ¿Tienes un problema de salud? ¿Tienes una carencia? ¿Tienes algún problema con un hijo, con tu esposa, con algún familiar? Aquí dice, pida lo que quiera. No te dice, nada más pide esto, o esto sí, o esto no. Pidan lo que quieran. Permanece en unión con Cristo. Siguen los dichos de Jesús. Pidan lo que quieran. Y dice, además dice, pidan lo que quieran y se efectuará para con ustedes. O sea, imagínate creerle al Hijo de Dios. Pidan lo que quieran y se efectuará conforme a ustedes. Dios y el Hijo de Dios no te pueden mentir. Hay algo que pueden hacer, es no mentirte. Lo que pasa es que la gente no tiene fe. Porque la gente hoy está pidiendo muchas cosas y está sufriendo, pero no tienen fe. Lo están pidiendo desde la carencia y ellos no creen. Entonces Dios no puede actuar en alguien que no cree y además que ni siquiera lo conoce y además que no está esperando un milagro. Dios hace milagros en las personas que están esperando un milagro, que están esperando en Él. Entonces es increíble, pidan lo que quieran. Y dice, después continúa en el 8, mi Padre es glorificado en esto, o sea, gloria a Dios. Ahí esto de gloria a Dios, no.
ahí es gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si yo le pedí a Dios, no sé, un trabajo y me lo dio, no es la gloria de decir, mira, me lo gané, concursé y entré y me gané la plaza y soy bien fregón y entré 10. No, te lo dio Dios. Entonces la gloria, tú nada más fuiste, actuaste por fe, pero Él es el que te la dio. Entonces la gloria es de Él, porque Él allá arriba te lo dio. Y sé humilde y reconócelo. Y cuando seas así, te va a dar eso y mucho más. Entonces, dice, mi Padre es glorificado en cuanto a esto. Y ustedes sigan llevando fruto y demuestren ser mis discípulos. ¿Cómo lo demuestras? Pues una de ellas, yo como empresario, como ser humano, como lo que le quieran llamar, como piloto, al final soy un hijo de Dios. Y lo que estoy haciendo, aparte de lo que yo enseño, de muchas cosas que me encantan hablar de tantos temas, pues esto es lo que dice aquí. Sigan llevando fruto y demuestren ser mis discípulos. Con esto yo estoy demostrando que soy un discípulo de Jesús y estoy llevando frutos. Porque gente me escribe, como todos ustedes, comentarios hermosos. Rafa, justo lo que necesitaba. Yo no es mi información, es la información de la palabra de Dios. Yo soy un instrumento usado por Dios. Entonces yo encantado de poderlo compartir con ustedes y que les llegue a ustedes la palabra. O sea, es algo satisfactorio, es una manera de hacer lo que dice la voluntad de Dios. Entonces, es increíble, de verdad. Les voy a leer otro texto ya para terminar. Ahora Juan 16, 23 y 24 dice, y en aquel día ustedes no me harán ninguna pregunta alguna. Muy verdaderamente les digo, si le piden alguna cosa al Padre, Él se las dará en mi nombre. Si le piden alguna cosa a mi Padre, Él se las dará en mi nombre. Por eso la instrucción es de que cuando le pidas a Dios y termines de hacer tu petición y dar gracias, Padre, te la pido en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Aquí está la escritura. Y dice el 24, hasta el tiempo actual ustedes, le está diciendo a los apóstoles en ese entonces, le está diciendo, hasta este tiempo actual, a sus 12 apóstoles, ustedes no me han pedido una sola cosa. Una sola cosa no le habían pedido al Padre en mi nombre. Entonces dice, pidan. Les vuelve a decir porque no habían pedido nada. Y les dice, pidan y recibirán para que su gozo sea pleno. Imagínate, o sea, si yo estoy hablando de Dios, pues yo tengo que ser próspero, porque quiere decir que estoy conectado con Él. Habla bien de mí, porque quiere decir que estoy conectado con Él. Entonces, qué increíble es todas estas cosas. Y además, otro texto ahí en el mismo Juan 16, 26 dice, en aquel día pedirán en mi nombre y, y no les digo que haré petición a mi Padre respecto a ustedes. O sea, en aquel día pedirán en mi nombre, en el nombre de Jesús, y dice que Él hará petición a mi Padre por ustedes. Porque lo estás pidiendo en el nombre de Jesús y entonces Él estará pidiendo además también Él a su Padre por nosotros. Él está viendo por toda su humanidad. ¿Y por qué dice? Porque el Padre mismo les tiene cariño. El Padre mismo les tiene cariño. Porque ustedes lo han tenido cariño a mí. O sea, mucha gente ya le tiene cariño a Jesús. Entonces ya han creído que salí como representante del Padre. Recuerden que Jesús es el medio para llegar al Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Además, dejo al mundo y sigo mi camino al Padre. O sea, Él vino y se fue, pero nos dio esa instrucción. Por eso les decía a los apóstoles que no pedían nada. Pídanlo. Dice, hasta la fecha no han pedido nada. Pídanlo en mi nombre y mi Padre se los dará. Ahí está. No está diciendo nada más por cosas espirituales o por nada más por cosas así. Ahí está la escritura y ha dicho por siempre esas cosas. Y la verdad la gente pues trae esos bloqueos. Ya nada más me gustaría que vieran el libro de Marcos, porque es increíble. Está en varios libros, todo esto que yo le estoy diciendo está en varios libros, como Marcos capítulo 11. Digo, dice Marcos capítulo 11, 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14 dice,
Al día siguiente, cuando habían salido de Betania, le dio hambre, o sea, se refiere a Jesús. Y de lejos alcanzó a ver una higuera que tenía hojas y fue a ver si hallaba algo de comer en ella. Mas al llegar a ella no halló nada más que hojas, porque no era época de higos. Así que tomó la palabra y le dijo, fíjense bien, tomó la palabra y dijo, por eso ustedes háblenle bien a su futuro, porque ustedes sin querer están maldiciendo, o sea, si está la situación muy fea, el COVID, la cuarta transformación y miles de cosas que hablan y están decretando, porque aquí dice que Jesús dijo, aquí dice, así que tomó la palabra Jesús y dijo, fíjense bien cómo decretó y dijo, nunca jamás coma ya nadie de tu fruto. Y sus discípulos estaban escuchando. Posteriormente salió y dice, cuando se hacía tarde en el día, salían otra vez de la ciudad. Y dice, pero cuando estaban pasando muy de mañana, vieron la higuera, sus discípulos, ya marchita desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de ello, lo que había dicho Jesús, le dijo, Rabí, Rabí es maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha marchitado. O sea, se sorprendió. Y Jesús le dice, y respondió Jesús y le dijo, ten fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a esta montaña, sea alzada y echada al mar, y no dude en su corazón, lo que tú estás viviendo, no dudes en tu corazón, sino que tienes fe en que va a ocurrir lo que dice, así lo tendrá. Qué increíble texto el 23. En verdad les digo que cualquiera que diga que esta montaña sea alzada, echada al mar, y no dude en su corazón, sino que tiene fe que va a ocurrir lo que dice, así lo tendrá, lo obtendrás tú. Por eso les digo, todas las cosas que oren y pidan, tengan fe que pueden darse por recibidas. ¿Cómo das algo por recibido si todavía no lo tienes? Tú le pides a Dios un trabajo, lo debes de dar por recibido y dar gracias. Eso es por recibido. Aquí dice que no lo has recibido. Lo debes de dar por recibido, como si ya te lo hubieran entregado. Lo que dice la ley de atracción, créelo, y como si ya lo tuvieras, como si ya tuvieras tu casa, como si ya tuvieras ese trabajo. Créelo. Todo, créeme que lo fusilaron de la palabra de Dios, porque es una palabra inspirada, te dice cómo funcionan sus leyes. Y Jesús lo vino a enseñar. Por eso les digo, todas las cosas que oran y piden que tengan fe, pueden darse por recibidas, las tendrán. Y cuando estén de pie orando, perdonen a los que tienen contra algunos, para que su Padre que está en los cielos también los perdone sus ofensas. O sea, al final uno dice, Dios, pues perdóname por las cosas que sean, pero eso si tú no perdonas a tu hermano o a tu tío o a tu familiar o a tu amigo. Pero bueno, ahí está la instrucción de la palabra de Dios. Dalo por recibido. Oren. Es realmente maravillosa la palabra de Dios. Voy a terminar aquí el video porque ya llevamos un ratito. Pero bueno, quería que ustedes lo descubrieran. Ustedes aquí lo pueden repetir y regresarle y ver, a ver, ¿qué capítulo dijo este cuate? ¿Dónde está en la Biblia? Y buscarlo. Ahí está, ahí ha estado por milenios la palabra de Dios, esto que les enseñé. Y al final la gente hoy te dice, es que la ley de atracción, yo igual lo enseño, porque es cierto, la ley de atracción, lo que piensas lo vas a traer. Pero puedes pensar algo mientras no creas, dice que lo crea en tu corazón, lo debe de creer aquí. Mucha gente dice, ay, ojalá que me gustaría tener un trabajo, ojalá que encuentre esto, ojalá, pero en tu corazón duda. Por eso dice que se hará de acuerdo a tu fe. Si tienes fe, dirás a ese monte, se ha echado allá. Ese monte puede ser tu problema, tu trabajo, tu salud, tu pareja, teniendo fe desde tu corazón. Por eso les digo, la gente no atrae lo que quiere, atrae lo que se ha convertido desde adentro, desde tu esencia, desde tu corazón.
yo estoy convencido y lo doy por recibido, que necesito un trabajo. Dios, gracias por el trabajo. Es como si les digo, a ver, si mi hijo me pide un coche, le digo, sí, hijo, mañana, en una semana que tenga el dinero, voy y te lo compro. ¿Qué me va a decir mi hijo? Me va a dar, obviamente, oye, papá, muchas gracias, sí, sí, te lo compro. Desde ahí me dice gracias. Independientemente, cuando lo tenga, me va a volver a dar las gracias. Entonces hay gente que dice, yo le pido a Dios y está esperando. No hay que dar gracias. Recuerda nuevamente, Jesús dio de comer a 5,000 hombres, niños y mujeres. ¿Y qué hizo? Dijo, a ver, ¿qué tenemos de comer? 2 pescados, 5 panes. No, dijo, ¿cómo es posible? Nada más tenemos eso, no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Son 5,000 hombres, hay niños, ahí están las esposas, es 10 de la noche, ¿cómo se van a ir a su casa? ¿Quién tiene la culpa? Tú tienes la culpa, Pedro, por no haber traído nada. Él vio lo que había escasez. Él dio gracias por la comida, por el pan, por el pescado. Y comieron, no sé, aproximadamente a lo mejor 8,000 personas. La escritura dice que eran 5,000, más los niñitos. O sea, yo creo que no los contaron, no lo sé. Pero eran a lo mejor, no sé, 6, 7,000 personas tal vez. Pero además dice que comieron todos y se llenaron. Y además dice que sobraron 12 cestas llenas. Está diciendo que Jesús pensó en sobreabundancia, sobró. Así en tu almacén, en tu despensa debe sobreabundar. En tu cuenta debe de sobreabundar, que sobre, eso es lo que hablo de la abundancia. La creación de Dios es abundante. Lo que pasa es que el ser humano ha vivido escasez de cuando lo que aprendió, pero la escritura no te dice que estés viviendo en escasez. Estás viviendo en escasez porque es un aprendizaje de lo que viste con tu papá, con tu abuelo, con quien fue que nunca hizo nada, porque siempre pensó que lo bueno y la bendición de Dios era ser pobre. No, Dios el primer mandato dijo, sé fructífero, produce, multiplícate. Creó animales por parejas para que se multiplicaran. El pueblo de Israel dijo, a raíz de los patriarcas como Abraham, y Israel, dice que serían contados, o sea que ningún hombre lo podía contar, así como los granos de arena, que nadie los puede contar. Así dio descendencia hacia el pueblo de Israel y hoy hacia toda la humanidad. Te está hablando cómo piensa en abundancia. Nosotros debemos de replicarlo, ser abundante, dar gracias por la abundancia desde antes, pedirle a Dios. Aquí está, dice, ora mi Padre, pídelo en mi nombre, cree. Y a veces queremos, es que ya quiero que sea mañana, es que lo necesito hoy tengo que pagar la renta, hoy tengo que pagar el coche, no lo tengo, cree en Él. Los tiempos de Dios no son los tuyos, son tiempos muy diferentes, que a veces te lleva por caminos que dices, parece ser que las cosas no están funcionando bien, pero te está probando, está viendo, porque mucha gente anda por vista, y como no está viendo el resultado, dice, no, yo ya tiro la toalla y ahí muere, yo ya no puedo más, pero porque está viendo su situación y no está yendo por fe. Por eso Jesús dijo, anden por fe, no por vista. Y aquí está diciendo, ten fe, cree y dalo por recibido, sin todavía tenerlo, y lo obtendrás. Cosas tan fáciles que pueden ser, pero a veces nosotros nos complicamos en no creer que es posible. Y la verdad, como dice la escritura, para el hombre puede ser imposible, pero para Dios todo es posible. Y ahí está alguien enfermo de COVID, alguien que está arruinado con su negocio, que no tiene trabajo. Y a lo mejor dices, para mí es imposible salir de esta, pero para Dios es todo posible. Recuerda, dice que tus enemigos pueden venir por un camino, eso dice la escritura, pero Dios te abre 7 caminos siempre. ¿Qué pasó? Igual vuelvo a decirles el ejemplo del pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. ¡Pum! Dios manda 12 espías a la tierra de Israel y 10 de ellos dan informes porque les manda a decir, oye, quiero que investiguen si son gente grande, fuerte, si viven en ciudades, fortificaciones, porque tenían que entrar ahí y mandan esos espías y ellos llegan, ¿sabes qué? Son unos gigantes los que viven en esa tierra, nos van a aplastar como pan, son más grandes que nosotros. Y Josué y Josué y Caleb, ellos dijeron, efectivamente, son gigantes de este tamaño, pero nuestro Dios es más grande que él. Y ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Los otros 10
que trajeron ese informe negativo no entraron a la tierra prometida. Además, uno de ellos fue rey de Israel. Entonces, ¿qué informe le estás dando tú a Dios? ¿Tu problema es más grande que Él? Recuerda, los que les dieron un informe negativo a Moisés, que era el representante que estaba llevando ahí, dirigiendo al pueblo de Israel, no entraron a la tierra prometida. Se quedaron y les permitió ver desde lejos la tierra prometida, pero no entraron. Entonces, tú estás viendo hoy, quizás para nuestro tiempo, más grande tu problema de COVID-19, de crisis, de dificultad, de divorcio, de los miles de problemas. ¿Lo estás viendo gigante? ¿O realmente estás viendo a Dios más grande, como todas estas cosas? Cuando creas en Él y pongas fe en Él, tu vida va a cambiar para siempre. La verdad, yo siempre les digo, en el tema del emprendimiento, pues puedes leer muchos libros. Yo te recomiendo muchos libros y he leído mucho de física cuántica y de empresarios y de mentores y de todo. Te lo digo la verdad. Y sí ayudan y te puedo recomendar los que quieras. Pero la palabra de Dios es una palabra inspirada, que mucha gente la tiene como un amuleto en su casa, quizás abierta en Salmos 91, pero ahí llena de polvo. Nunca han tenido el amor hacia una carta que te dejó Dios. Imagínate que tuvieras un papá que se murió y te dejó una carta y la carta esté arrumbada. Por eso le digo a la gente, no crees en ti porque no conoces quién es tu papá. Y como no lo conoces, ¿cómo lo vas a amar si nunca has leído su palabra de Dios? Nunca has leído la escritura. Conéctense con la fuente que es Dios Todopoderoso, mediante Jesús, les va a dar vida eterna, les va a dar una vida maravillosa y es tiempo de conectarse, es tiempo de invocar su nombre. Recuerden, Jeremías 33:3 dice que si tú invocas a Dios allá afuera, Él te va a responder y te enseñará cosas ocultas. Y eso es parte de la escritura. Yo antes no lo sabía y yo quería lograr algo y no tenía la abundancia porque, pues, como decía, que creo que a Dios no le gusta eso. Y ves en la escritura, te dice todo, pide todo lo que quieras, ahí está, no te limites, pues el dueño de todas las cosas es Dios. En Proverbios dice que el dueño de la riqueza es Dios. O sea, se lo dio a Salomón, el hombre que le pidió a Dios sabiduría para saber cuál era lo bueno y lo malo para poder juzgar al pueblo de Israel. Y además le alargó los días y muchas bendiciones. Entonces, lo digo con todo el corazón. Es algo que yo he aprendido, que estuve en religiones como católico, testigo de Jehová. Y agradezco a todas esas cosas que llegué a aprender, pero me di cuenta que había muchas doctrinas que ya no tenían que ver nada con la palabra de Dios. Recuerden, Jesús es el camino y la vida, no la religión. Nunca lo dejen en sus vidas y Él jamás los abandonará. Les mando fuertes bendiciones. Gracias por seguirme, por ver mis videos. Siempre les digo, suscríbanse a mi canal. Hay una campanita ahí que si le picas, cuando yo subo un video les va a llegar. Además, estoy en Instagram como Rafael Coppola 7, un número 7. TikTok, Rafael Coppola. Facebook, Rafael Coppola. Todas como Rafael Coppola. Y al final comparto muchísimos temas. Pero me apasiona el tema de Dios. Porque la verdad, o sea, yo te estoy enseñando que aquí se lo pidas a Él. Y no te afanas. De la otra manera, sal a trabajar y pártete, como dicen, el queso, pártete la cabeza y peléate y tú consigues las cosas a través de ti y haz un lado a Dios y ahí tárdate lo que tú quieras. Yo te estoy poniendo el mayor ejemplo que es de la palabra, que dice, pídanme lo que quieran, yo se los daré en el nombre de Jesús. Ahí están las cosas fáciles y regaladas y gratis. No necesitas un walkie-talkie, no necesitas un celular para hablar con Dios. Necesitas tu mente para concentrarte y pedirle a Dios todas las cosas y pedírselas en el nombre de Jesús. Es gratis. Por eso es gratis. Si alimenta, como dice la escritura, las aves del campo, tú como su hijo, que es la máxima creación sobre la tierra, dice cuántas cosas, si ustedes como padres saben dar buenos regalos, cuántas más razón su Padre que está en los cielos. Pero nos hemos olvidado de Él. Nos hemos olvidado de pedir. Por eso no tenemos las cosas. Porque ni siquiera lo conocemos y no sabemos ni cómo pedirlo ni cómo hacer una oración.
Pero aquí está en la Biblia y te dice cómo ores. Ahí he estado siempre, pero pues nunca habíamos abierto la escritura. Y yo sí, a mí sí me encanta y leo también de muchos libros de ciencia y todo, me encanta, pero pues nada que ver la palabra de Dios, porque el libro yo puedo hacer mi libro y es mi información lo que me ha servido a mí, pero este libro la dictó Dios para la humanidad, es como un instructivo. Si no funciona bien, pues conéctate con él. Si tu celular empieza a fallar, ¿qué dice? Vuélvela a conectar a Apple o a la fuente para que se restablezca todo. Conéctate con Dios para que llegue la fuente hacia ti y te llene de luz, de sabiduría, porque Dios da sabiduría. Hay que pedir fe. Si no tienes fe, dice la escritura, pídele y es el que te va a dar fe. Entonces pídele a Dios fe, pídele sabiduría. Sabiduría, pues porque estás en la vida y dices, ¿qué hago en mi trabajo, en mi negocio? ¿Cómo le hago? ¿Cómo invierto? ¿Cómo todo? Claro que yo puedo enseñar muchas cosas de lo que yo he hecho, pero es a raíz también que Dios me ha enseñado y me ha dado sabiduría. Por eso nunca les digo, mis éxitos son míos, porque yo soy bien fregón y miren dónde estoy y lo que... No, gloria a que me dio esas cosas. La gloria es de Él. Yo les digo cómo lo conseguí, así lo conseguí. Yo quizás sí tuve como ser humano, como actuar con la fe, pues ir y las citas y lo que sea, y el trabajo y todo, pero ¿quién hace que funcione, que yo me levante, que el corazón lata? Acuérdense que la Biblia dice que Dios mora en nosotros y Jesús, entonces esa inteligencia infinita trabaja en mí que me permite. Entonces, véanlo de esa manera en sus vidas. Les mando un fuerte abrazo y de veras este video lo tienen que terminar y volverlo a ver hasta que les caiga aquí en la mente y además lleguen a más personas con el video, porque mucha gente no lo ve así, es más, no quieren saber ni siquiera de Dios, porque todo lo que han visto con las religiones. Pero una cosa yo les digo, no por la culpa de la religión abandones a Dios, jamás hagas eso. Es más, como les digo, Jesús no vino a implantar ninguna religión, no, el camino es Jesús. Jesús es el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Y eso lo dice la palabra. Y entonces, les mando bendiciones. Compartan el video con quien ustedes quieran que quizás valore esta información y que quizás esté pasando alguna dificultad que le pueda servir. Lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Siempre, ¿eh? No que nada, es que es con toda humildad y aparte con mucho orgullo que es mi padre, y les comparto la carta que escribió mi padre a ustedes. Gracias por escucharme, bendiciones, que todos sus sueños sean realidad, que progresen en todo y que les vaya súper bien y todo siempre sea en el nombre de Jesucristo. Fuerte abrazo, bendiciones y gracias por escucharme. Nos vemos, bye bye, bendiciones. Bye.